tardes a todas, a todos. Qué gusto que estamos aquí, que pudieron venir. Y pues yo quisiera pues decir que es un momento importante para este ciclo de conferencias que habrá sobre la independencia del Poder Judicial a 30 años de la reforma de 1994, que realmente es la que conformó tanto el Poder Judicial Federal como la Corte, como la conocemos hoy. Y nos parece un momento muy importante para reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial, que es un tema en este país y en muchos países, y ha sido una parte importante de las instituciones que forman la democracia moderna, ¿no? Y por lo tanto pues nos parece como muy importante este ciclo. Quiero agradecer mucho a mis colegas que están aquí en el presidio, y particularmente quiero dar las gracias al doctor Julio Ríos del Departamento de Derecho, que ha estado organizando mucho de este ciclo y particularmente este evento, y también a la doctora Ana Laura Magaloni, que ahorita la voy a presentar, a la doctora Chisca Pou, nuestra colega aquí de Consti 1 y Consti 3, y también profesora investigadora del ITAM de muchos años, que ahora está en jurídicas, pero sigue parte de la comunidad ITAM. Les explico antes de presentar a la doctora Magaloni y a pasarle la palabra, qué va a ser la dinámica hoy. Primero nos va a dar una conferencia sobre el tema la doctora Ana Laura, después van a comentar los doctores Julio Ríos y Chisca Pou, y finalmente vamos a abrir a preguntas de ustedes, y ahí sí les vamos a pasar, creo, un micrófono y tomamos las preguntas y tal vez moderamos teniendo 1, 2 o 3 preguntas para que luego nos contesten, para que sea un poco ordenado y tener chance de muchas preguntas. Bueno, entonces ahora solo me queda presentar a Ana Laura. La doctora Magaloni es egresada de nuestra licenciatura en Derecho del ITAM, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella ha sido profesora en diversas instituciones, ha sido profesora por mucho tiempo en el CIDE. Ella fundó la División de Estudios Jurídicos del CIDE y además emprendió un cambio muy grande en la enseñanza en Derecho en el plan de estudios del CIDE, que años después, de hecho el año pasado justamente, le ganó el premio Ingrane del CEAP sobre la innovación en el programa de estudios, y de hecho estuvimos ahí en su premiación. Ella también ha sido profesora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard, también ha sido visitante del International and Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley, y en 2019 fue propuesta por el actual presidente López Obrador en la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues nos honra mucho tu presencia, por favor, adelante. ¿Qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a todos, al Departamento de Derecho, a Julio por organizar esto. Me siento muy, muy contenta de estar en el ITAM. La verdad, siempre he sentido que es mi casa y pues me voy, pero siempre estoy aquí, ¿no? Sí siento que soy egresada de esta institución. Me parece interesante empezar esta charla sobre independencia judicial a 30 años de haber aprobado la reforma del 94, que como ustedes saben configuró la Suprema Corte que hoy tenemos y armó el Consejo de la Judicatura, y podemos decir que pues ese es el modelo que le dio de justicia constitucional que nos dimos para transitar a la democracia, ¿no? La reforma del 94 sucede en las postrimerías del régimen autoritario, pero sí claramente pensando en que lo que venía para México
era una democracia. Y ese era el diseño que se pensó que era posible para tener un árbitro político más creíble, un árbitro jurídico más creíble. Y también mucho estaba pensada en el contexto del TLC y la certeza y el Estado de Derecho. O sea, como había una parte de los componentes políticos y había detrás del telón de fondo un modelo económico que todo el mundo le apostaba y que no había por qué poner en riesgo en la transición o en la democracia, ¿no? Y es justamente 30 años después de esa reforma que hoy nos sentamos aquí todos nosotros a discutir si es posible que esta institución desaparezca y esta reforma se eche para atrás. Y que eso que pensábamos nosotros, que era ese tribunal que iba a arbitrar los conflictos, que nos daba esta gobernabilidad, ya no va a ser. ¿Y qué va a ser? ¿O hacia dónde está cambiando esto? Y a mí me parece que son preguntas de extraordinaria relevancia en México, pero de particular relevancia para una facultad de Derecho. O sea, ¿qué le va a pasar al sistema de justicia cuando ustedes salgan a trabajar? ¿Qué tipo de sistema de justicia va a haber? O sea, aunque no nos demos cuenta, esa discusión está pasando y están pasando cosas que sí están impactando en la maquinaria de justicia mexicana. Me gustaría dedicar esta charla a hablar primero de qué nos puso aquí, o sea, por qué llegamos de repente a estar 30 años después discutiendo la reforma al sistema de justicia, a ese sistema de justicia que nos dimos para la transición. En segundo lugar, quisiera hablar sobre la fragilidad de la reforma del 94, o sea, de los elementos que hacen que sea particularmente endeble la reforma a la justicia si quieres capturar al Poder Judicial. Y tercero, ¿qué significaría un retroceso? O sea, yo creo que si Morena gana la mayoría absoluta y gana la presidencia de la República, sí viene un retroceso muy importante en términos de independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se vería ese retroceso? ¿De qué se trataría ese retroceso? ¿Qué es lo que veríamos en los jueces que ya no vemos hoy o que no hagamos? Y claro, esa pregunta es súper ambiciosa y no pretendo responderla, pero lo que sí pretendo contarles es cómo era antes, cómo era ese Poder Judicial del régimen autoritario. ¿Qué fue lo que fue cambiando a lo largo del tiempo? Sí cambiaron cosas muy importantes, quizá a veces no todo lo que nos hubiera gustado, pero ¿qué sería regresar a ese pasado, ¿no? Bueno, pues yo les contaré un poco de lo que fue trabajar en ese Poder Judicial, porque yo cuando salí de la Facultad de Derecho trabajé en ese Poder Judicial y luego decidí que mejor ya no iba a ser juez y que me iba a estudiar cómo funcionaban los poderes judiciales, que sí estaban padres, porque no, de verdad, o sea, era una maquinaria muy distinta. Y cuando estaba estudiando el doctorado, me llamaron de la Presidencia de la República y me trajeron como las redactoras de ese proyecto de reforma, porque no había ni tanta gente en México que estuviera pensando en eso, ¿no? Y yo, el doctorado, yo ya estaba pensando en eso, y había bien poquita gente que estaba en esos años pensando en eso. Entonces tuve como lugares privilegiados, tanto de ver cómo operaba, tanto de ver como parte de esa discusión. Entonces por eso creo que puedo contarles algo que resulte interesante para el futuro. Yo creo que nos puso aquí. Pues si algo nos puso aquí, yo creo, es que desde Fox hasta Calderón pareció que una pieza clave de nuestro engranaje democrático era que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no estuvieran controlados por una sola persona. Como que ese había sido, sin darnos cuenta, ese fue parte de lo que permitió un nuevo arreglo político. Sin darnos cuenta, o sea, como el régimen priista tenía una cosa que lo definía en esencia, y era que el Ejecutivo podía mandar el proyecto de ley que fuera y que lo iba a aprobar el Congreso. O sea, que el Congreso ni pensábamos que iba a ser un problema.
El Congreso ya existía como un apéndice del Ejecutivo. Claro, en la teoría de la democracia lo que dijimos es que esto era división de poderes y que las minorías parlamentarias y que los plurinominales, pero nunca pensamos que si realmente un partido recobraba la mayoría absoluta y había esa disciplina con el Ejecutivo, si iba o no a resistir el sistema de frenos o contrapesos. Y yo creo que la respuesta es que ya no resiste un sexenio más, que sí está golpeado ese sistema de frenos o contrapesos. Y lo que le pasó al judicial en específico y a la Corte en forma muy particular es que ese sistema político dentro del Congreso permitía ir depurando y acordando intereses entre las partes afectadas por las normas, ¿no? Y entonces ahí estaba la visión de las minorías y de los afectados, y ahí estaban cabilderos, y ahí estaban ONGs, y el Parlamento abierto, y los partidos políticos con visiones distintas, te doy los votos. Ya cuando las cosas llegaban al judicial, ya estaban muy filtradas. Ya no llegaba todo. Cuando se acabó ese sistema donde las oposiciones pudieron como poner sus resistencias y negociar sus intereses en el seno de los congresos, cuando dejó de ser ese, que así está pensada la democracia, digamos, cuando dejó de pasar esto, y la Morena dijo voy con todas, y no me importa siquiera si están en el recinto legislativo. Esto ya no se trata de llegar a acuerdos con ustedes, yo ya puedo legislar. Todo lo que antes hacían esos otros, ya no lo hicieron, y todo llegó a la Suprema Corte y al Poder Judicial. Es una bomba en términos políticos que un judicial cargue con la falta de consensos políticos, con una parte muy importante de la representación popular. Porque si bien que tenían la mayoría, había otra mayoría que no pensaba así y que no pudo opinar para poner contrapesos. Y llega al judicial todo eso, no negociado, no arbitrado por nadie, con enorme dificultad para ser legítimo frente a las minorías. Y esa bomba le cayó al judicial, y esa bomba hoy la estamos pagando. La Corte se convirtió, y el Poder Judicial se convirtieron en los que estaban procesando esos conflictos políticos increíbles con todas las deficiencias que ya cargaban. O sea, no estábamos hablando de la Suprema Corte norteamericana. O sea, estábamos hablando de una Suprema Corte que tenía sus áreas de oportunidad importantes, de un Poder Judicial que si bien ha mejorado, había otras cosas. Y había una asignatura profunda en el país en materia de impartición de justicia. Y en ese contexto la Corte carga todo esto. Y lo que hemos visto a lo largo de este sexenio es ese danzón súper complicado entre la Suprema Corte y los poderes electos, ¿no? Y lo que el presidente está diciendo, a mí me parece, entonces cuando digo en síntesis, ¿qué puso la Corte en este lugar? La puso la concentración de poder. Nuestro sistema no daba para esa concentración. Entonces ya está ahí nuestra Corte, donde no aguantó esta concentración. El presidente está furioso con los jueces. El presidente está utilizando en las categorías constitucionales, diríamos, el argumento contramayoritario. Yo tengo la legitimidad democrática. Los poderes electos venimos envueltos de una legitimidad democrática que los jueces no tienen. Porque voy a hacerles caso a los jueces. Porque esos jueces se atreven a poner obstáculos si ni siquiera han ganado la legitimidad del electorado. Yo nunca había, lo llevo estudiando desde que me fui a estudiar el doctorado, lo del argumento contramayoritario. Entendía que en Europa era importantísimo por los regímenes parlamentarios y todo esto. Entendía que en Estados Unidos esto había sido muy importante en momentos, pero nunca lo aplicaba a México, la verdad.
como que a mí no me parecía que el argumento contramayoritario formaba parte del debate en torno realmente a lo que estaba pasando en la Corte, digamos. Pero por primera vez veo que sí. Y me doy cuenta de la fuerza argumentativa del mismo. O sea, no es cualquier argumento hablar o preguntarnos sobre cuál es la legitimidad de los jueces para decidir lo que están decidiendo. No es cualquier, que eso es lo que en el fondo está argumentando el presidente. Yo creo que una pregunta, así como por muchos años la literatura, ¿cuántas páginas la ha dedicado al argumento control? Bueno, o sea, cientos. Yo creo que también empieza a ser importante empezar a debatir cómo los jueces procesan contextos de retroceso autoritario, producto de esas mayorías. O sea, como que se nos olvidó también el otro lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación es cómo preservamos que este sea el sistema a través del cual seguimos tomando decisiones todos, a lo largo del tiempo. Que no haya alguien que se pueda quedar con el tablero y robarnos a las siguientes generaciones la capacidad de decidir el futuro. Y eso tiene que ver con democracia, y la democracia tiene que ver con mayorías y minorías, no nada más con mayorías. Entonces, creo que en ese lugar de la discusión estamos ante un presidente que propone una reforma constitucional para que se vaya todo el poder judicial y se elijan todos los jueces, magistrados y ministros del país. Vamos a sustituir esa maquinaria que se creó desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, con mucho esfuerzo de organización y de salarios y de prestación, y funciona bastante bien. Lo vamos a sustituir, vamos a sacar todos esos y los vamos a elegir. Y van a ser jueces haciendo campaña. O sea, van a ser jueces capturados. O sea, cuando ya la política y el derecho es lo mismo, pues lo que prevalece es la política, digamos. Entonces, pues eso es un poder judicial capturado. ¿Qué va a significar? ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tiene nuestra reforma constitucional de 1994? Primero tiene los 8 votos famosos. O sea, esos 8 votos famosos, les explico, que son los resabios de un sistema autoritario. A los priistas les daba pavor que declararan inconstitucional con efectos generales las leyes fiscales. Tenían temor a lo fiscal y pusieron los 8 votos, porque además ellos sabían que iban a controlar más el nombramiento de 8 y que 3 le tocaba el palo. O sea, ellos seguían controlando 8, tenían una mayoría calificada, que es más difícil echarlo abajo, y era como el primer hilo de control para dejarlo ir después, pero que ahorita tenían miedo, ¿no? Y el segundo hilo de control es el sistema de nombramientos, que a la segunda vuelta pone el presidente. Eso lo hicieron porque era la primera vez que el PRI tenía una mayoría absoluta en la Cámara. Ya no tenía la mayoría calificada. Era la primera vez que gobernaba un priista sin mayoría calificada. Y entonces, como el nombramiento requería mayoría calificada, y no sabían si los panistas iban a subirse o no con ellos, pusieron esta cosa de la segunda vuelta. Y esos dos hilos de control son los que hoy están asfixiando a la Corte. Esos errores de control político son los que hoy están por darle una estocada a la Corte sin que importe con qué mayoría gana Moreno. Porque basta que la nueva presidenta, si es Claudia, decida quién es o quién sustituye. Y ya tienen 3 ministras militantes y les falta una designación más. Con una designación más ya controlan las acciones de inconstitucionalidad en pleno, o sea, ya nunca va a haber 8 votos, entonces todas se desestiman, y en la segunda sala ya controlan todos los amparos administrativos. Y entonces tampoco va a haber posibilidad de ganar en la segunda sala. Eso va a pasar
sin que tenga nada que ver la configuración de la Cámara, de las cámaras. Eso va a pasar. Entonces eso es el inicio de un retroceso en el Poder Judicial, inevitable. O sea, inevitable si gana Morena la presidencia. ¿Y qué significa ese retroceso? ¿Cómo lo vamos a ir a observar? ¿De qué se trata volver a pasar? Esas me parece que deberían de ser preguntas importantísimas en una facultad de Derecho. Si vamos a repasar el pasado, ¿qué significa? ¿Cómo son los poderes judiciales en contextos más autoritarios? ¿Dónde se van a empezar a ver las fracturas? Lo primero que hay que decir es que la Corte va a ir perdiendo relevancia, pero la jurisdicción de la Corte es una jurisdicción muy voluntaria. Llegas a la Corte como ciudadano con tus amparos porque solicitas que vea tu caso. Casi todo lo que llega en amparo son amparos directos en revisión o amparos o solicitud de facultades de atracción. En los dos casos es voluntario, es tu tercera instancia, o sea, no estás pensando en esa como la instancia de pacificación de conflictos, ¿no? Entonces te puedes quedar en el colegiado. Y los políticos pues, no van a ir a la Corte ni van a presentar una acción de inconstitucionalidad si saben que ya no tienen los 4 votos. Entonces la Corte inevitablemente se va convirtiendo en un tribunal chiquito, ¿no? al que voltearemos a ver menos y respetaremos menos. La gran pregunta es, ¿qué le va a pasar a la maquinaria judicial? A esa sí, que es insustituible, porque esa sí toma mucho tiempo reorganizar y reconstruir. Y cómo esa maquinaria va a ir recibiendo estos impactos con respecto al control político de la Suprema Corte y de la captura silenciosa y paulatina del Poder Judicial. Creo que ya hablé mucho tiempo, así es que yo creo que por donde hay que empezar a mirar es por lo que fue el Poder Judicial en la década de los 90, en la década de los 80. Y lo que yo diría, así como nada más para dejar pistas de lo que yo me recuerdo de esos años, es un estilo de retórica. Es una retórica judicial mucho más formalista, mucho más aportonada, mucho menos accionó, mucho menos persuasiva. Esa cosa que todavía hay en el derecho mexicano, que de repente está hueco de contenido y lees hojas y no dice nada, eso es el sello autoritario de nuestra justicia constitucional y de nuestra justicia. Eso creo que está en un chip ahí metido, como el express Oscar, que te puede devolver el virus de la varicela. Algo así me parece, que está metido en la cultura judicial como la amenaza más grande a poder lidiar con las presiones políticas de un ejecutivo que tiene el poder como para desplazarte, ¿no? de un poder ejecutivo y de un poder legislativo con el poder de desplazar al judicial. Lo último que voy a decir es que esto no es de un día a otro. Estos cambios son graduales, toman tiempo, se van viendo, pero hay que irlos previendo para podernos blindar frente a ellos. ¿Qué podemos hacer para evitar que el impacto sea tan severo? Muchas gracias. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. No tengo comentarios muy formales porque no teníamos previamente el paper, o sea que son reacciones. Sí, son comentarios que, ¿no? lo que me venía a la mente cuando te escuchaba, quizá más que preguntas, aunque bueno, después podemos. Creo que has puesto puntos muy profundos sobre la mesa. La verdad, lo que tú describías también ahora, ¿no? Esta mancuerna de unitarismo político, ¿no? Dirían los unitaristas, los fans del unitarismo gringo, ¿no?
en realidad, si lo pensamos, no es un problema desafortunadamente nuevo en América Latina. ¿Están de acuerdo? Porque eso era el hiperpresidencialismo, digamos, y eso lo tuvimos aquí y ha habido en muchos países lo mismo en nuestra tradición política. ¿Cuál era la promesa del constitucionalismo latinoamericano? Estaba yo pensando cuando tú lo decías. Claro, la promesa del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, post-transiciones, era tener una constitución que en algún sentido fuera capaz de crear un etos que ya de por sí ponía algún límite, ni que fuera. Y yo creo que la esperanza era crear una mancuerna entre los jueces y la ciudadanía, con la Constitución en la mano, que hicieran contrapeso, ¿sí? Crear esta sinergia de una ciudadanía que va a los jueces y eso consigue poner límites a este unitarismo que había sido. Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos en México? Que efectivamente pues nosotros nunca tuvimos pues una transición como los otros países que tuvieron un momento constituyente o sea, nosotros siempre tuvimos una dependencia del pasado, una continuidad, esta mezcla, este gradualismo mexicano, que en el fondo nos pone problemas para que eso salga. Porque, claro, porque no es lo mismo tener la tutela, ¿no? Que los colombianos dicen fue un tratado de paz con la ciudadanía, fue para que la ciudadanía no saliera a las calles y en donde tú quitas la tutela y la gente va a salir a la calle. Y claro, aquí que cambiamos muchas cosas en la Constitución, pero otras se quedaron. O sea, el amparo sigue siendo súper complicado, la justicia local nunca realmente invertimos en tener una justicia estatal bien, todo en el judicial, en el federal. Entonces, claro, por eso es que yo siento, por eso la gente sale a la calle a defender al INE, pero no sabe muy bien qué razones tiene para defender a los jueces. O sea, frente a este neomilitarismo. Por lo cual, yo coincido, yo creo que estamos en problemas y que no tenemos un capital que las Cortes no han podido construir, sea por lo que sea, por cuestiones de diseño, sea por otros factores, y porque también empezamos con todo lo del litigio de derechos estructural y demás mucho más tarde. Desafortunadamente regresa al unitarismo de ejecutivo y legislativo y no tenemos ese capital político de la legislatura y la mancuerna con, no sé, eso es lo que pensaba, que evidentemente pues solo abona un diagnóstico preocupante, ¿no? Después, segundo punto, qué ironía. Es que hay tantas ironías en lo de López Obrador, ¿no? O sea, qué ironía que un presidente que votamos masivamente porque creímos que era de izquierda se llama neoliberal, ¿no? En muchas cosas. Qué ironía que el presidente enarbole el argumento contramayoritario, gringo por excelencia. O sea, ¿no? Es como... Y que sí, es muy fácil de exportar y demás, pero claro, en Estados Unidos han estado obsesionados con el carácter, entre otras cosas porque la Constitución no da el poder de revisar. Claro, claro, y entre otras cosas porque tienen una Constitución de hace 200 años que efectivamente solo evoluciona mediante la interpretación de los jueces porque no son capaces de reformarla. O sea que, por no decir otras cosas, hay una cantidad de especificidades gringas que es lo que explica que ahí se la pasen, digamos, y se la hayan pasado y hayan llenado bibliotecas sobre la dificultad contramayoritaria y es impresionante, claro, cuál es nuestra digamos, respuesta teórica frente a eso. Es, bueno, no, es que nosotros, la soberana es la Constitución y la Constitución es la que reparte y distribuye y no tenemos esos problemas si entendemos que vivimos en una democracia constitucional y no simplemente mayoritaria, pero de nuevo, ¿qué le importa a la gente eso? ¿No? O sea, ¿cómo entiende la gente que aquí lo que tenemos es una Constitución que intenta distribuir y que no da todo a las mayorías? Porque también necesitamos que las minorías puedan ser mayoría, necesitamos derechos colectivos. Y entonces, bueno, también eso pensaba, ¿no? Y la ironía de que la dificultad contramayoritaria en un momento en el que, bueno, en fin. Después, y en un momento de polarización, en donde cualquier cosa que sirva para polarizar, pues claro, ¿no? Y después, finalmente, el último comentario también es muy interesante. O sea, ¿cómo observaremos los cambios? O sea, tú realmente sobrepasas hasta mis... O sea, yo no soy muy pesimista, pero obviamente con lo que está cayendo lo era, pero... Claro, tú dices, aunque no se apruebe la reforma judicial que hemos visto... Lo que ves es que se va a debilitar la Corte.
Exacto, aunque no solo con ese nombramiento. Sí, eso es claro, exactamente. Entonces es inevitable. Tú lo ves inevitable, incluso si esta cosa que se presentó el día 5 no se aprueba. Ahora, exacto. Entonces, la pregunta es, de todas maneras, si no se aprueba, que no podemos tener algún resquicio de optimismo en que si no se aprueba, porque si se aprueba esto sí va a ser realmente muy difícil, porque de entrada ya los jueces no serán los jueces, serán otros, o sea, si esto se aprueba tremendo, pero pongamos que no se aprueba y que estamos, ¿qué se puede, que no va a haber ese mínimo capital de ciudad? Porque la verdad es que yo llevo casi 25 años aquí y la ciudadanía, aunque no hayamos empezado, pues está mucho más despierta, organizada y activa. O sea, ¿qué crees, Ana Laura, que se podría hacer desde la ciudadanía? ¿Y qué se podría hacer desde los jueces, que sí, que hasta ahora no han estado en un chip de pensar en esos jueces si la reforma no los quita, digamos, y vienen otros? ¿Por dónde se puede reaccionar? Porque tampoco podemos pensar que no puede haber ningún tipo de reacción. No lo sé, o aunque no sea en la Corte, como tú dices, pongamos que sí, que va a ser más irrelevante. ¿Por dónde ves tú alguna luz de por dónde puede venir la gimnasia contra este panorama que efectivamente tú dices que es ya ponernos en el panorama de un judicial en un Estado autoritario? Claro, ya sabemos ahora que los autoritarismos también tienen sus constituciones y no las quitan, y tremendo porque entonces es parte de la maquinaria, ¿no?, autoritaria el Poder Judicial. Bueno, aquí lo dejo para que sí, Julio te haga las preguntas dificilísimas que te has preparado. Y luego, muchas gracias. ¿Primero o...? No, juntamos, sí. No, porque hay un montón de cosas que no voy a responder. Tengo más comentarios. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura, por venir. A mí, la verdad que me encanta escucharte siempre, cómo presentas las cosas, nos hace pensar un montón, y sobre todo tienes una experiencia y un conocimiento tanto de primera mano como teórico de diversos aspectos del sistema de justicia que hace realmente que tu mirada sea algo muy valioso y sumamente importante para entender por qué estamos aquí y hacia dónde podemos ir. Entonces, muchas gracias. Tengo unas preguntas muy parecidas a las de Chisca. Quizás las voy a decir un poco de manera un poco diferente. En digamos, explicación, bueno, cuando está el gobierno dividido, el Poder Judicial no es que sea más fuerte, es que los otros son más débiles para enfrentarse o para reaccionar contra decisiones de los jueces que no les gustan. Pero también el Poder Judicial es más importante para ellos, para los políticos. Ajá. O sea, necesitan arbitrio. Necesitan. Exacto. Y en cambio en el gobierno unificado se hace irrelevante y además se vuelven deferentes los jueces, porque pues, también son actores políticos y no quieren una reacción muy adversa de parte de los otros, ¿no? O sea, se vuelven irrelevantes y son por más las razones débiles. que estás viendo Andrés Manuel. Ajá. Por las razones, porque ya le incomodó, porque le cayó mal el juez, porque no le gustó la sentencia. Los jueces también empiezan a echarse para atrás cuando tienes tanto poder. Exacto. Ahora, ahí, como decía Chisca, en esa línea de argumentación, una posible defensa del Poder Judicial es, digamos, la opinión pública, el vínculo con la ciudadanía, que ante estos ataques, amenazas de cooptación, pues deberían de salir o podrían salir a defender a los jueces, que son los que han defendido sus derechos y por lo tanto quieren impedir la captura. Ese es básicamente en un cierto sentido. Entonces tenemos un problema en México, por lo que decía Chisca, y tú ya reaccionarás a eso. Pero hay otra como fuente, eso es a mí lo que me ha como intrigado y que me llama la atención recientemente en el caso de México. Hay otra fuente de poder, que es, lo voy a decir así, como que viene de dentro del Poder Judicial, que es algo que generalmente no se considera tan positivo,
pero que tiene un lado positivo. Y este es, digamos, lo voy a decir así como el corporativismo judicial, ¿cierto? Es decir, en México nos hemos quejado mucho de los jueces y que sus familiares y los contactos y digamos los conectes que hay adentro del Poder Judicial. Pero lo que también es cierto es que ahora hemos visto al Poder Judicial, en particular a partir de que la ministra Piña ocupa la presidencia de la Corte, al Poder Judicial como corporación, incluso saliendo a manifestarse para defender a la institución. Y entonces como que quiero como que a ver qué piensas tú de ese, voy a poner así como lado positivo del corporativismo, o sea, en donde personas que laboran ahí, que todos los días van, y sus familiares, Chisca y yo estuvimos en la marcha, no sé si tú fuiste, fue muy impresionante, sí. Muy impresionante, y están ahí defendiendo, ¿no? Ahora, me parece muy importante por tu otro comentario súper interesante de hacia dónde iríamos, no en el peor escenario que se apruebe la reforma, sino en el escenario donde la Corte se hace cada vez más irrelevante porque hay una cuarta o cuarto ministro militante, y después, y tú decías, bueno, ¿cómo va a bajar eso al Poder Judicial? Esa es la pregunta que me pasa más. Y yo creo que ahí tiene que ver el tema del corporativismo bueno, ¿no? ¿En qué sentido? Ahorita hay aproximadamente 1.600 entre jueces, magistrados y ministros. De esos 1.600, 1.000 más o menos han llegado a sus puestos a través de concursos. 1.000, 2/3. Han pasado concurso de conocimiento, entrevista, caso hipotético. No siempre son perfectos, pero es gente que no son los jueces de los 80s, ¿no? Ni siquiera los de los 70s, que aunque eran seleccionados a dedo por los ministros y ministras, los de los 70s eran en cierto modo mejor. O sea, realmente, como tú lo has contado en otras ocasiones, hubo una degeneración del reclutamiento de estos jueces y magistrados en el Poder Judicial en los 80s y 90s, que en parte justificó la reforma del 94 y la selección de jueces y magistrados mediante concursos. ¿Cómo van a...? ¿Qué va...? O sea, ¿cómo ves ese hecho? O sea, entiendo que al mismo tiempo les importan sus trabajos, pero yo no sé si va a haber como este acoplamiento o cuánto tiempo tardará si la Corte es capturada a que o si pueden reaccionar de algún otro modo magistrados y ministros por este lado de hay un orgullo y una fortaleza corporativa que no teníamos antes. Y no sé eso cómo puede jugar, digamos, ese es como mi primer comentario. El segundo tiene que ver con otra cosa que tú también conoces muy bien, que es este vínculo entre seguridad y justicia. Porque tú decías, bueno, al presidente López Obrador lo que le parece es que los jueces han puesto obstáculos para su proyecto. Lo mismo decía, estamos viendo en el curso, antes de la reforma de 1935, ¿no? Si los jueces de la Suprema Corte están limitando el programa de reparto agrario, pero yo no sé si en el caso actual hay algo más que este mero obstáculo y que tenga que ver con la seguridad en particular. ¿En qué sentido? Es obviamente un problema inmenso, el gran elefante, bueno, ni elefante porque lo vemos todos los días, está ahí. Y en cierto modo este gobierno fracasó. O sea, yo creo que ya es muy evidente que fracasó. Como está muy vinculado la seguridad con la justicia, y simple y sencillamente con la seguridad no se va a meter, no se puede meter, porque además ha entregado muchísimo poder a los militares, ha utilizado a la justicia como chivo expiatorio. Es decir, hay un gran problema, no puedo hacer nada con seguridad, pero sí vamos a hacer en justicia. Y ahí están los ejemplos en la mañanera, son los jueces que liberan a los delincuentes, todo esto que ya también ocurría antes. Entonces, digamos, mi pregunta es, si
si tú crees que parte de esta cooptación o intento de cooptación, ¿qué tanto tiene que ver con esta frustración en el tema de seguridad? Y si hay salida, o sea, es decir, si tendríamos que reformar primero, o si van a mantenerse como en carriles, se pueden mantener en carriles separados o no. Dejo aquí para conversar y después en todo caso hacemos otras. Muchas gracias. Me da risa que lo que están preguntando es cómo hacemos que no pase. O sea, a ver, yo no sé si el tema ciudadano te alcanza, ni tampoco si la burocracia judicial te alcanza. O sea, lo primero que me preguntaría es cómo sucede, para ver qué tienes que hacer. O sea, hay muchísimos litigios en el Poder Judicial. Algunos de esos le valen gorro al presidente. Algunos de esos son irrelevantes. La herencia, el accionista, el contrato. Hay un montón de esas cosas pero hay un conjunto de casos que tienen una relevancia porque las estás litigando contra el gobierno, porque hay un monto involucrado, porque son temas prioritarios de la agenda. Esos son los temas que peligran. O sea, no peligra la imparcialidad posible del juez resolviendo una herencia, en última instancia, el amparo directo, pero sí se trata de la ley de la industria eléctrica en el nuevo contexto, ¿no? Entonces, como que creo que hay lugares de mayor vulnerabilidad que otra. Entonces, lo primero que va a suceder es dónde están los hilos de control de eso. ¿Quién los tiene? Hasta hoy los han tenido en el Consejo de la Judicatura y en la Suprema Corte. Nadie entendemos bien cómo funcionan esos hilos, pero todos sabemos que todavía existen. Y que algo del problema de nuestro sistema político y de nuestra decisión y de es que los vasos comunicantes entre la política y la justicia nunca se diluyeron al 100%. Y quizá nunca se diluyen al 100% en ningún país. Que eso pasa siempre en el Poder Judicial Federal, no, es la excepción. Y no ha podido Andrés Manuel, no sé en cuántos miles de amparos, o sea, no ha podido el poder y la presión. Ahí sí ha salido y sacado la casta de los jueces. Sí lo han hecho. Entonces, no es que haya nadie del otro lado, pero lo cierto es que lo primero que tendríamos que pensar es dónde están los lugares más vulnerables y cómo se atrapan esos lugares y qué tendríamos que hacer para que esas cuerdas, esos hilos, no pudieran ser jalados con tanta facilidad. Y yo creo que sí hay que hacer cosas y hay que pensarlo, pero primero que nada hay que pensar cómo va a suceder. Y por eso creo que una de las preguntas más importantes es cómo se retrocede. O sea, llevamos 30 años tratando de caminar como en una dirección. Yo pensaba que nunca íbamos a hablar de cómo se retrocedía. O sea, pensaba que la conversación era cómo avanzábamos. Y de repente, la conversación académica debe tomar en cuenta el hecho de que no es México, son las democracias constitucionales retrocediendo. Y esto va a tener impacto en los judiciales. Y cómo se blindan más los judiciales frente a eso, dónde están las vulnerabilidades, cuál es su capacidad de resiliencia. Esa me parece que es una agenda importantísima en este momento. Porque esto que le pasa a México no es México. O sea, es el momento del mundo en el que estamos metidos. Están cuestionándose estas ideas básicas de división de poderes y la justicia constitucional y este lenguaje axiológico y los jueces por encima del legislador. Todo eso se está cuestionando. Entonces creo que es momento de defenderlo de manera estratégica, inteligente y tratando de blindar como a los judiciales en forma específica. Y la única ventaja que tiene esto es que es gradual. No va a estar derruido el Poder Judicial y que depende de la burocracia que trabaje. Y ahí yo creo que veremos, o sea, en ese sentido creo que va bien
el liderazgo de los líderes internos dentro del Poder Judicial para blindarse, ¿no? ¿Qué es lo que la gente que está en la carrera judicial quiere? Pues quiere sus prestaciones, súper delicado que las quiten en términos de esa burocracia y de lo que la sostiene, quiere estabilidad y quiere prestigio. La burocracia del Poder Judicial Federal sí quiere prestigio. Y yo creo que esa puede ser una variable que podemos jalar. Prestigio sí significa dictar un estilo de sentencia y hablar un estilo de lenguaje y atender de una manera la justicia que en los 30 años que han pasado ha ido agarrando forma. Esa como que no se va a destruir, creo, de un día para otro, pero tenemos que estar atentos y tenemos que hacernos las preguntas correctas y tenemos que empezar a ver que posiblemente cuando ustedes salgan al mercado laboral ha habido cambios importantes en la estructura judicial mexicana, que es importante que los estudiantes tomen en cuenta para estar preparados. No para alarmarse y definirse, sino para estar preparados, para enfrentarlos de la mejor manera posible. Yo creo que la educación debe de hacer eso por nosotros. Darnos herramientas para enfrentar como los contextos complicados que nos tocan vivir en estos momentos, en términos de democracia, y a los que nos gusta esta cosa de la democracia y de la Constitución. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya es hora de que hagan preguntas. Voy a empezar yo con una, mientras se calientan ustedes y les pasamos el micrófono. Todo esto pasa por el nombramiento de la cuarta militante o cuarto militante, y todo esto pasa por una disciplina que tendrían que llevar estas personas para hacer que la Corte se haga chica. A mí no me queda muy claro que ahí estamos ante una cosa tan segura, porque ha habido otros nombramientos por este gobierno que no han salido como hubieran querido, y además porque aún las personas militantes actuales que dejan en un 8 así, ¿no?, el tema de la inconstitucionalidad, tal vez son tan incondicionales por la figura tan fuerte en la presidencia que sin duda no va a ser la misma, y podría ser menos fuerte esa figura y obligar menos a esa total, no sé la palabra, total sumisión, creo que es la palabra que estoy usando, ¿no? Y eso también es algo gradual. O sea, ahorita estas personas pues se ven como un bloque que actúa de una manera más o menos monolítica, pero generalmente con el tiempo, porque finalmente si no pasa la reforma, las y los ministros pues tienen un nombramiento por 15 años, pasan por muchos presidentes y probablemente por más de un partido, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, no sé si... Más optimismo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que Raúl Cervantes, ¿se acuerdan de Raúl Cervantes? No pudo llegar a la Suprema Corte ni a ser fiscal, precisamente por su cercanía al PRI. Lo que estoy observando cuando llega Lenia Batres o Lorena o Loreta, claramente militantes de un partido, como que esos usos y costumbres no eran válidos. Y tampoco era válido en los usos y costumbres la designación directa. Entonces, y también es nuevo el discurso de que son los opositores. O sea, en la Suprema Corte están los opositores, no están los jueces. Los jueces que servirían a la 4T son los jueces que creen en el proyecto político. Que se trata, o sea, lo que ha cambiado y se ha flexibilizado, si lo podemos decir de alguna manera, es la cercanía política que se le permite a los ministros tener y lo descarado que puede ser su conducta para sostener esas cercanías. O sea, eso es nuevo.
O sea, puede cambiar un día Loretta y arrepentirse, y quizá no es tan fiel a Claudia. Entonces sí, todo eso puede pasar. Pero la Corte se está diluyendo y tiene 24 poner en la primera, para el 26 se va Pardo, para el 28 ya no está Alfredo Gutiérrez ni Pérez Dayán. La Corte se va a ir diluyendo. O sea, el sistema de nombramientos y la forma en la que se ha sociabilizado hasta la reforma judicial, la cancha que le dan a Morena para otro perfil es enorme. Y además no lo tiene que consensar con nadie. Lo pone el presidente, la presidenta y lo quita. Pero a mí no me parece que es una cosa como del cuarto voto en específico, sino lo que yo veo que está sucediendo con respecto a las que ya están y de lo que significa cuando estás litigando así. O sea, sabes perfectamente en la segunda sala que vas por 3 de 3, ni te van a recibir. Eso no pasaba. Eso es nuevo y eso se va a ir a grabar.